Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un miércoles más de Sustentados, aquí trayendo, como les digo siempre, lo que el Señor creo que ha puesto en mi corazón compartirles. Hoy les traigo el tema, ¿qué hacer cuando estamos sintiendo rebeldía? Y como hacemos siempre en Sustentados, iniciamos con una definición del diccionario, que vamos a ver qué dice el diccionario acerca de la rebeldía. Yo encontré dos que me llamaron mucho la atención. La primera dice que es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. La segunda, dice, es la actitud de la persona que desafiante o de manera desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entonces, mis amados, rebelarse contra el Señor resulta caro. La ley divina que ustedes conocen de las consecuencias, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha, pues nos dice que lo que cosechamos es lo que sembramos. Y este es un principio, es una ley que es inmutable, ya sea que tú creas en Dios o no. Eso es una ley. Lo que tú estás sembrando es lo que vas a cosechar. Y lo que estás cosechando hoy es lo que has sembrado en el pasado. Así que cuando vemos cómo funciona la sociedad moderna, vemos que una opinión común que tienen, ¿verdad?, en esta sociedad moderna, como te decía, es que dicen que los reglamentos impiden que las personas se puedan divertir. Pero esa no es, desde luego, la intención del Señor. En realidad, Dios lo que hace es ofrecernos una verdadera libertad por medio de una relación con Él. Nuestro Padre desea mantener a sus hijos creciendo en su fe y que estemos a salvo también de las tentaciones del enemigo y de las influencias mundanas. Y lo hace limitando nuestras acciones. ¿Por qué? Porque sabe que estamos, digamos, predestinados para pecar. Y nuestras acciones, como te digo, generalmente están inclinadas hacia la carne. Entonces lo que hace es ordenarnos que nosotros obedezcamos ciertas leyes, ciertos principios que Él ha dispuesto para nuestro bien. Él sabe que es lo mejor para nosotros, como dice su palabra. Entonces la rebeldía eh, es una forma de esclavitud, ¿sí? En vez de la libertad que el Señor nos da, pero el mundo lo ha tergiversado todo y la gente piensa lo contrario, la rebeldía es una esclavitud. ¿Por qué? Porque al desafiar la autoridad de Dios, la autoridad del Señor, en algún aspecto de nuestra vida, nosotros estamos permitiendo que el enemigo nos encadene, ¿sí? Es posible que al comienzo no sintamos presión, ¿verdad? No sintamos ningún tipo de presión, que no sintamos que estamos cayendo en la trampa, pero tienes que tener en cuenta la ley de la siembra y la cosecha que yo te expliqué al principio como introducción. Así que al final nos vamos a sentir siempre agobiados por nuestros pecados. Terminemos siendo angustiados en el cuerpo o en la mente o en el corazón o en el espíritu, en el alma, y vamos a dejar de servir totalmente al Señor. Entonces Dios toma muy en serio la desobediencia, pues en ella hay graves consecuencias. Y el Señor, pues como soberano del universo y nuestro amoroso Padre Celestial, pues Él tiene en mente lo mejor para nosotros. Y pues por eso ha puesto ciertas leyes, ciertas limitaciones para que nosotros en nuestra humanidad pecaminosa, pues no nos salgamos de la tangente. Por eso rebelarse contra el Señor es una insensatez, ¿sí? Las personas sabias viven de acuerdo con la palabra de Dios y por tanto la obedecen y se encuentran luchando, porque es una eterna lucha todos los días en contra de no caer mal, no caer en la tentación. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de qué debemos hacer cuando estamos sintiendo rebeldía?
Y yo encontré 6 aspectos en la palabra y como les he venido diciendo, me imagino que han de haber muchísimos más, pero estos son los que yo sentí en mi corazón trasladarles. El primero, seamos sabios. Proverbios, uno de los libros más sabios que hay, aparte de Eclesiastés, Proverbios dice en el capítulo 14, versículos 16 y 17, dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. O sea, estamos hablando de desobedecer. Entonces, si tú eres sabio, pues temes a no desobedecer, porque te vas a apartar del mal. Pero si no, tú estás siendo arrogante, estás siendo descuidado y vas a caer en las trampas del pecado. Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 19 y 20, dice, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seráis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Ustedes saben que el profeta era uno de los grandes profetas. Y el Señor lo utilizaba a él para hablarle a su pueblo y por algo quedó escrito en la palabra. Así que aquí está diciendo que si nosotros no obedecemos, van a haber consecuencias, pero que si nosotros obedecemos, vamos a tener lo mejor de la tierra. O sea, va a haber un fruto, una bendición. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 13 al 15, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Miren, qué sabiduría la que encontramos acá. Así que nos dice que seamos obedientes, que no estemos nosotros, si ya tú conociste al Señor, hay que luchar para no caer en eso que nos tenía esclavizados. Y si tú no conoces al Señor, pues te hago un llamado a que salgas de esa esclavitud y que tengas la libertad en Cristo Jesús. Punto número 2, la obediencia es relevante para el Señor, o sea, es importante. Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23, dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren lo que está diciendo aquí Samuel, este profeta también de Dios. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado las palabras del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Obviamente aquí está hablando, ¿verdad? A Saúl, pero igual podemos traerlo nosotros a nuestro contexto y aquí está hablando. Mucha gente hace ciertos holocaustos o ciertos sacrificios pensando para qué es para Dios, ¿verdad? Y aquí dice que obedecer es mejor que un sacrificio y que poner atención a sus palabras al Señor es mejor que sea la grosura de esos carneros, o sea, que sean mejores, que lo que es mejor que los carneros de mejor carne. Punto número 3, ser humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 5 al 7 dice, asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que esto es importante, ¿sí? Tenemos que ser humildes. Y humildes no significa como, o sea, que nosotros
tengamos que dejar que la gente nos pisotee, no, o sea, ser humilde es ser una persona sencilla, una persona que respeta jerarquías, una persona que presta atención, es una persona que es educada, que respeta a los otros, que respeta a sus mayores, que respeta a las damas y viceversa. Es una persona que no es soberbia, ¿sí? No es engreída, no es orgullosa, no es creída. Una persona humilde, que le da toda la gracia, toda la honra y toda la gloria a Dios. Todo lo que logra es Dios quien lo hace. Es una persona humilde. Punto número 4. Tomar como ejemplo a Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está clarísimo, ¿verdad? Que hasta el mismo Dios se despojó de todas las cosas que tenía para venir aquí a la tierra y dar su vida por nosotros. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Está hablando de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros ahora somos hijos, pero Él es el unigénito. Y Él aprendió obediencia. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender obediencia y por eso es que padecemos ciertas cosas que nos parecen injustas muchas veces, porque Dios nos ama y quiere que aprendamos a ser obedientes, porque no quiere que nosotros lleguemos a padecer cosas peores, ¿sí? Quizás alguno podría estar pensando, pero cosas peores que las que se he pasado, sí, podrían ser peores. El Señor nos da a cada quien conforme a su propósito, conforme a su gracia, conforme a nuestra fe, la medida de fe, dice la palabra. Así que hay que darle gracias a Dios por todo, incluso aunque sea malo y no nos parezca. Punto número 5, luchar contra el pecado. Romanos capítulo 6, versos 12 y 13 dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí está diciendo que resistamos, que no nos prestemos para hacer el mal, y eso es difícil, porque, como les decía, somos almáticos, somos carnales, la carne nos llama, queremos constantemente pues, hacer cosas que la carne nos dice, que nos pide, pero aquí nos están diciendo que tratemos y que pongamos toda nuestra parte para obedecer al Señor y no obedecer a la carne. Santiago, capítulo 4, verso 7 dice: por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Pero tienes que resistir, tienes que aguantar, no tienes que caer. Y eso sé que es difícil para hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra cosas que tú no ves. Son espirituales, pero que existen. Y además de tu carnalidad, que te obliga a querer hacer cosas. Así como el mismo Pablo decía: no entiendo por qué hago cosas que no quiero hacer. Entonces, pues hasta los apóstoles, ¿verdad? Entonces es una cosa que el mismo Señor conoce, pero tienes que poner tú todo de tu parte para no caer. Y en Efesios, capítulo 4, versos del 17 al 19, dice: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón,
Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Cualquier cosa traída al mundo actual, a la era moderna, al 2020, es pura casualidad. Así que ya pasó, está pasando y pasará. Y entonces ahí tú tienes que luchar, ¿verdad? Para no andar como andan las personas del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Por ignorancia, por falta de entendimiento, porque tienen su mente entenebrecida, o sea, no está hay tinieblas, no está la luz de Dios. Como te decía, ignorantes, duros en su corazón, volviéndose de cierta manera, como dice aquí, insensibles, o sea, ni siquiera sienten al Espíritu ni la presencia de Dios, no creen, y se entregan a la sensualidad a cometer toda clase de actos impuros. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, como te digo, luchar constantemente. Y punto número 6 para terminar, obedecer a nuestros líderes espirituales. Pues obviamente el Señor dejó aquí líderes en la tierra y pues también tú tienes que tener el discernimiento que hay que pedirle a Dios para saber a quién tienes que obedecer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que estar muy ávido, muy pilas, ¿verdad? Entonces, obedece a tus líderes espirituales, pero pídele a Dios que te diga quién tiene que ser tu líder. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Así que, mis amados, repasando rápidamente qué dice la Biblia acerca de qué debemos hacer cuando estamos sintiendo rebeldía. Punto número 1, seamos sabios. 2, la obediencia es relevante para el Señor. 3, seamos humildes. 4, tomemos el ejemplo de Jesús. 5, luchemos con todo nuestro ser para no caer en el pecado, ¿sí? Y punto número 6, obedezcamos a nuestros líderes espirituales. Así que, mis amados, fue un gusto para mí haber compartido con ustedes. Esperamos este domingo poder predicar. A ver qué nos trae el Señor, a ver qué nos dice el Señor en su palabra para poder transmitirles este domingo si el Señor nos habla. Así que fue un gusto para mí haber compartido con ustedes. Dios me los bendiga y cuídense mucho, mis amados. Nos vemos.